Hola, en este video vamos a resolver un par de problemas que involucran rectas paralelas cortadas por una secante. El objetivo realmente es calcular valores de incógnitas que están mostradas en estas construcciones geométricas, caso particular, letras X y Y. Como podrás darte cuenta, las construcciones geométricas son ligeramente diferentes, pero en esencia lo que vamos a buscar es exactamente lo mismo. Para ello es muy importante que tengamos presente lo siguiente. Primero, tenemos que identificar cuáles son los datos que tenemos y qué podemos calcular a partir de ellos. Yo te sugiero una forma muy sencilla, que es primero identificar cuáles son los ángulos que valen lo mismo. Recuerda, en las rectas paralelas que han sido cortadas por secantes se van a generar 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otra cosa que debes de recordar principalmente es que va a haber dos grupos. 4 ángulos miden exactamente lo mismo y otros 4 ángulos miden exactamente lo mismo. Otro tip que te puedo dar para que también esto te resulte ligeramente más sencillo es el siguiente. Los ángulos que están opuestos por el vértice valen exactamente lo mismo. Es decir, este de aquí va a valer lo mismo que este de acá y este de aquí vale lo mismo que este de acá. Ahora bien, vamos a identificar entonces cuáles son los ángulos que tienen la misma magnitud y yo los voy a remarcar con colores para poder, clasificarlos. Entonces, por ejemplo, empezaré con este que está aquí, que vale lo mismo que está con este opuesto. Y esos valdrán lo mismo que este que está aquí y este que está de este lado. Con otro color pondré los que están incluso más abiertos. Lo puedes notar incluso a simple vista. Haré lo mismo del otro lado. De una vez lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, este ángulo de aquí mide lo mismo que este que está enfrente y estos a su vez miden lo mismo que este que está acá. Si en algún momento te cuesta un poco de trabajo entender la posición de los ángulos, o por ejemplo, en este caso no es tan difícil verlo porque puedes ver cuáles son los que están más abiertos, pero para el caso de la derecha que no es tan visible, lo que te puedo recomendar es que entiendas esto. Este que está aquí incluso ya lo había explicado en otro video, en el video de introducción a rectas paralelas cortadas por una secante. En este semiplano vamos a tener ángulos que son que van a tener la misma magnitud, y esos son este con este de aquí con respecto a este semiplano. Entonces, si este de aquí y este de aquí valen lo mismo, entonces los que están cruzados por el vértice también tendrán exactamente la misma magnitud. Ahora vamos a marcar los que son de color verde, que en este caso sería este de aquí y este de acá, este de aquí y este de acá. Procedamos entonces a resolver primero el que está del lado izquierdo. En el lado izquierdo, lo que debemos identificar primero es qué ecuación o ecuaciones tenemos para encontrar los valores de X y de Y. Considerando que los tres datos que están dados en este ejercicio pertenecen al mismo tipo de ángulo, entonces podremos hacer la siguiente igualdad, decir que 2x vale lo mismo que 3x menos 20 y que esto también vale lo mismo que y más 10. Sin embargo, para poder resolver una ecuación, no nos conviene tener dos símbolos de igualdad, ¿sale? Entonces solamente hay que escoger una igualdad. Y bueno, pues en ese sentido podríamos realizar lo siguiente. Podríamos escoger esta igualdad de aquí o podríamos escoger la igualdad que está de este lado o podríamos escoger este de aquí con este de acá. Cualquiera de las tres combinaciones posibles es válida. Y finalmente van a ser ecuaciones de primer grado. ¿Por qué? Porque el exponente máximo en cada una de las incógnitas es 1. No obstante, debes de tener muchísimo cuidado. Suponiendo que eligieras la segunda o la tercera opción, debes de tener muchísimo cuidado porque, vamos a suponer que tomas esta de aquí, si te das cuenta, tienes una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Una,
Y entonces eso pues no nos conviene mucho porque nosotros queremos en primera instancia hallar el valor de una sola variable. Suponiendo que tú quisieras despejar, pues ¿a cuál de las dos despejas? De todos modos, seguirías teniendo una incógnita más o una incógnita de sobra en tu ecuación. Por eso entonces esta de aquí no nos convendría. Vamos a tomar entonces esta de acá que solamente tiene x. Entonces separamos, de modo que vamos a tener 2x es igual a 3x menos 20. Generalmente para resolver una ecuación de primer grado lo que se te sugiere es dejar sola a x. Eso es resolver una ecuación de primer grado, que encuentres el valor de la incógnita que haga que esto de aquí se cumpla con lo que está acá con respecto a esta condición, es decir, una condición de igualdad. Sin embargo, bueno, aquí es indistinto hacia dónde decidas mandar x o lo que no tiene x. Yo generalmente te podría sugerir que escojas mandar x a un solo lado y todo lo que es número de otro lado. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es quitar a esta x de aquí, pero para poder hacerlo, pues voy a tener que eliminarla, y para poder hacer eso lo neutralizaré aplicando una propiedad de los números reales que consiste justamente en convertir esto en un cero. Pero debes de tener mucho cuidado. Al ser una igualdad, recuerda que una igualdad es algo así como una balanza. Lo que afectas del lado derecho o izquierdo también lo tienes que afectar en el otro lado. Entonces, por eso lo que quité del lado derecho también lo quito del lado izquierdo. Esa es la razón por la cual luego en los despejes solemos decir de forma pues no incorrecta, pero pues tampoco no es así como lo ideal decir, bueno, pues si del lado derecho está sumando, del lado izquierdo pasa restando. No es que pase mágicamente, realmente lo que hicimos fue aplicar una propiedad de los números reales. Bueno, continuando entonces, lo que vamos a tener aquí es a2 menos 3, nos vamos a quedar con un menos x y esto va a ser igual a menos 20. Nosotros queremos que x sea positiva. Para eso tenemos dos opciones, o multiplicamos por menos 1 o dividimos entre menos 1. Entonces en este caso yo dividiré entre menos 1 para que menos entre menos se haga más, pero recuerda lo que acabo de mencionar, si afectamos un lado también lo tenemos que hacer del otro lado. Teniendo entonces como resultado menos entre menos es más, y entonces vamos a tener aquí por resultado un 20. Ya obtuvimos el valor de x, relativamente sencillo, resolver una ecuación de primer grado muy fácil, pero ahora lo que queremos es hallar el valor de y, es decir, lo vamos a tener que calcular a partir de lo que habíamos mencionado antes. Ahora sí podemos ocupar esta combinación de aquí o podemos ocupar esta de acá. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de x, entonces lo podemos sustituir. Yo voy a ocupar esa última expresión, que sería 2x es igual a y más 10. Voy a ocupar esa expresión porque, bueno, pues se me hace menos laborioso en cuestión de operaciones, ¿no? Entonces, 2x, en lugar de poner x, voy a poner el valor 20, que son los 20 grados. Bueno, por cierto, aquí olvidé poner grados. Y esto va a ser igual a y más 10. Serían 10 grados aquí también. Entonces, en este caso, vamos a tener 40 grados es igual a y más 10 grados. Al igual que en la parte de arriba, nos estorba este 10 para que se quede sola la y. Entonces, como está con suma, lo vamos a quitar con una resta. Pero afectamos el lado derecho, también afectamos el lado izquierdo. Entonces, estos dos se convierten en un 0. Por lo tanto, aquí vamos a obtener, lo vamos a poner ya con otro color. En este caso obtendríamos que 30 grados es lo que vale y. Y el primer ejercicio ya ha sido completado. Pasamos entonces ahora al segundo. Misma situación que en el ejercicio anterior. Ya determinamos cuáles son los ángulos que valen exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer ahora es pues encontrar, al igual que lo hicimos del lado izquierdo,
cuál sería la ecuación que le da solución a este ejercicio, es decir, que nos permite encontrar el valor de x y también el valor de y. Sabemos entonces, y lo podemos escribir, sabemos entonces que, por ejemplo, x más 2y vale 92 grados. Esto lo sabemos porque este es amarillo y este también. Y tenemos parcialmente un pequeño problema. Y digo parcialmente porque ahorita te voy a explicar por qué no es un problema. Tenemos un 4y que aparentemente no sabemos, y digo aparentemente no sabemos cuánto vale porque no hay ningún valor de los ángulos verdes. No obstante, sí podemos saber cuánto vale el ángulo verde y espero que ya te hayas dado cuenta de ello. Si tú pones un poquito de atención a lo que está pasando aquí, te darás cuenta que estos dos hacen algo que platicamos en el video de tipo de ángulos y que conocemos como ángulos suplementarios, es decir, dos ángulos que sumados dan por resultado 180 grados. Entonces la pregunta es, ¿podemos calcular el ángulo verde a partir del valor del ángulo amarillo? La respuesta es muy simple y es sí. Sabemos entonces que si a 180 grados le quitamos los 92 grados que tenemos aquí, tomamos uno prestado del 8 y entonces a 10 le quitamos 2 y tenemos 8. Teníamos en este caso 17 porque pedimos uno prestado, a 17 le quitamos 9, también son 8. Entonces los ángulos verdes valen 88 grados. Si te estás preguntando por qué lo puse en la parte de abajo, recuerda, estos dos valen exactamente lo mismo y aquí también aplica el mismo principio, la suma de estos dos también hacen 180 grados, como la suma de estos dos hacen 180 grados. Entonces, esa es una conclusión que podemos obtener también de estos ejercicios. Puedes ponerle los colores que quieras, pero para lo que yo estoy trabajando, un ángulo amarillo más un ángulo verde siempre te va a dar 180 grados, al menos en estos casos, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya podemos completar esta ecuación de acá, que 4y equivale a 88 grados. Como podrás darte cuenta, aquí se generó un sistema de ecuaciones simultáneas. Yo te sugiero que siempre trates de pensar en lo más sencillo. Piensa qué es lo más sencillo para ti y si tú te das cuenta, pues puedes resolver incluso esta ecuación. Para resolver esa ecuación, recuerda, lo que queremos es que y se quede sola y nos estorba un 4 que está en forma de multiplicación. ¿Con qué estaríamos neutralizando a una multiplicación? Pues con una división. Entonces dividimos entre 4, pero también acá lo hacemos. Entonces, en este caso, estaríamos neutralizando esto de aquí, un 4 que divide con un 4 que multiplica, se simplifica y se hace un 1, de modo que estamos obteniendo por resultado que y es igual a 22 grados. Y entonces ya obtuvimos el primer valor que se nos solicita. Para obtener el valor de y vamos a hacer algo, perdón, el de x, vamos a hacer algo muy similar pues a lo que hicimos de este lado. Entonces vamos a sustituir el valor de y en la ecuación que tenemos en la parte de arriba. X más 2 y en lugar de poner el valor de y vamos a poner 22 grados y todo esto es igual a 92 grados. Hacemos operaciones, vamos a obtener que es x más 2 por 22 serían 44 grados y esto es igual a 92 grados. Nuevamente lo que queremos es que x se quede sola y hasta positiva, lo cual es bueno para que no hagamos lo que hicimos de este lado, pero nos estorba este 44. Un 44 que está en forma de suma lo vamos a quitar entonces con una resta, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces estos dos se convierten en un 0, se anulan y entonces vamos a tener por resultado que x es igual a, y esto sus resultados serían 48 grados. Entonces obtuvimos ya también el valor de x. ¿Lo puedes comprobar? Claro que lo puedes hacer. Por ejemplo, puedes sumar 48 más 44. Vamos a ver si son 92 grados. Entonces puede ser aquí la operación 48 más 44. Y entonces 4 más 8 serían 12. Llevamos una. Y sí son los 92 grados. Entonces lo hicimos de forma correcta. Algo que, bueno, con esto ya concluimos básicamente lo que se nos pidió.
Pero algo que sí me gustaría que tuvieras presente, por ejemplo, para estos ejercicios es lo siguiente. No se nos pide decir cuánto valen los 4 ángulos que formen un grupo u otro, pero por ejemplo en el caso del ejercicio del lado derecho, es decir, de este que tienes de este lado, ya sabes que tienes 4 ángulos de 88 grados y sabes que tienes 4 ángulos de 92 grados. Para este caso del lado izquierdo, bueno, pues sabes que si los amarillos valen 2 veces X, que da igual que lo sustituyes aquí, pero te digo, vete siempre a lo más sencillo. Puedes pensarlo, por ejemplo, de la siguiente forma. Sabes que tienes 4 ángulos que valen 2 veces 20, es decir, 40. O Y más 10, es decir, 30 más 10 también son 40. Entonces, en el caso del lado izquierdo, tienes 4 ángulos que valen 40 grados. Y, bueno, lo podemos escribir incluso. Sabes que los amarillos valen 40 grados y de acuerdo a lo que explicábamos de este lado, si sabes que la suma de un amarillo con un verde son 180, entonces el ángulo que está de este lado vale 140 grados.